Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase de ética. Estamos revisando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A ver, hemos visto ya la historia anterior y llegamos así a mediados del siglo XX. Les leí el primer preámbulo, perdón, el primer considerando del preámbulo, y están ahí mencionados los tres valores. Bien. Para poder seguir comentando, voy a releer porque hay algunos elementos que hay que comentar. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo, ¿sí?, que son valores, tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Bien, les comenté que estamos a 3 años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial y el mundo está dividido en un bloque occidental y el bloque comunista. Desde Occidente se plantea la libertad como valor principal. En cambio, en el bloque comunista, el valor central es la justicia. Y por supuesto que no es casual qué valor va en primer lugar. Seguramente el hecho de que la libertad esté como número uno refleja la correlación de fuerzas que hubo en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, y la justicia viene en segundo lugar. Pero noten que la paz viene al último. Y eso parece un poco criticable en la medida en que hubo por lo menos unos 35 millones, o puede haber habido más de pérdidas humanas, y eso es ciertamente lo peor que puede pasar al ser humano. La guerra es, creo yo, el peor de los males, y desde ese punto de vista, que la paz esté mencionada en tercer lugar, creo que es bastante criticable. En todo caso, se está desde la primera línea de esta declaración, se está poniendo, se está mencionando valores, 3 valores. Bien, dice, estos, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base, ¿en qué se basan los valores? Y tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos, y ahí viene con 2 características. Valores basados en la dignidad, pero dignidad intrínseca. Y el reconocimiento de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.
Bien, ahora dos cosas que recalcar. Estamos en las Naciones Unidas y en ese año, si no estoy mal, 56 estados estaban reconocidos en esa organización. Por lo tanto, esta declaración no se refiere a derechos de los ciudadanos, sino del ser humano. ¿Sí? Dice, para todo miembro o para todos los miembros de la familia humana. Enseguida voy a comentar esto de familia. ¿Sí? Pero antes de eso, lo que quiero recalcar es que se está hablando de derechos de todos los seres humanos. Y esa puede ser una de las razones por las cuales estamos hablando de derechos universales, pero más bien eso es derechos humanos propiamente dicho. Y estos valores de libertad, justicia y paz, ¿sí? Están basados, por otra parte, en dignidad intrínseca. Ahora, dignidad que no depende de nada, sino de la propia naturaleza del ser humano. Bien, ahora, ya que aparece esta palabra en el primer considerando de la declaración, creo que vale la pena hacer el siguiente comentario. Se ha querido ver en esta declaración la influencia de Kant, precisamente porque él habla de la dignidad humana. Pero si es que nosotros tratáramos de expresar con o de entender qué se entiende por dignidad aquí en el primer considerando, el, podríamos nosotros equiparar esta palabra dignidad, que puede entenderse de muchos modos, con la palabra valor. ¿Sí? El valor intrínseco que tiene cada ser humano. Y si es que es así, a ver, si no estoy mal, de los aproximadamente 18 miembros que tenía la comisión redactora, que trabajó aproximadamente durante un año hasta terminar con este par de hojas, dentro de esos 18 miembros aproximadamente, si no estoy mal, no había ninguno que era de tendencia kantiana. Entonces, esa es una razón por la cual habría que descartar la influencia de Kant. Por otra parte, si es que dignidad humana significa el valor que tiene cada ser humano, entonces eso va en contra de la teoría de Kant. No recuerdo, pero me parece que al abordar
la teoría del bien en Kant, les decía que para Kant, por supuesto, el ser humano tiene que ser considerado como un fin en sí mismo. En eso consiste su dignidad, pero en cambio el valor, todo valor es instrumental. El valor tiene que estar subordinado a los fines, valor es lo útil, y por lo tanto jamás eh, Kant podría decir que el ser humano es un valor, puesto que para Kant todo valor es instrumental, mientras que el ser humano tiene que ser tratado como un fin en sí mismo. Entonces, por esta dicotomía entre lo que es digno como fin en sí mismo y lo que es valioso, no podríamos creer que hay una presencia del pensamiento kantiano en la declaración, y sobre todo cuando se menciona esta palabra de dignidad, aquí como base de los valores de libertad y justicia. Podemos realmente dejar la cuestión de la paz de lado. En realidad, estos dos valores de libertad y justicia son importantísimos, y a la base de ellos estaría el ser humano. Y por otra parte, bueno, aquí se habla de derechos iguales e inalienables. Ya, derechos iguales. Igualdad en derechos. Bueno, esa es una afirmación que se hace, pero la realidad es diferente. No tenemos derechos iguales. Piensen ustedes, por ejemplo, en el derecho a la propiedad. El, les leo el artículo 1, ¿sí? Nuevamente, les llamo la atención a ustedes sobre el principio hermenéutico de que cómo deberíamos de entender nosotros una lista, una enumeración de varios puntos. Estoy asumiendo que, bueno, y eso no como si fuera un punto de vista personal, sino como principio de interpretación de los textos. Lo que se menciona en primer lugar tiene mayor importancia, es prioritario. De los 30 artículos, entonces, ¿qué se pone en primer lugar? No puede ser tampoco algo arbitrario, sino que está muy bien pensado, escogido. El artículo 1 dice lo siguiente. A ver, no les voy a leer todo, sino solamente quiero recalcar coincidencias con el considerando número 1. Artículo 1 dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Que son 5 líneas, simplemente les he leído las 2 primeras. ¿Sí? Nuevamente ahí se habla de igualdad en derechos por nacimiento. Pero quería comentar que si es que como lo hace el artículo, a ver, debe ser el artículo 14. Eh, no, no. Quería ver dónde está la propiedad. Es el artículo 17, la propiedad individual, el 17. Una persona que haya nacido en una familia rica tiene derecho a heredar. Una otra persona que haya nacido en una familia desposeída, entonces, ¿qué derecho a heredar qué derecho a propiedad va a tener? Por nacimiento.
Entonces, bueno, podríamos decir muchas cosas sobre la igualdad de derechos. Voy a dejar de lado mi opinión personal, crítica al respecto, no porque no crea que hay igualdad de derechos, pero bueno, simplemente estoy problematizando, ¿sí? A veces se ha tomado esta famosa declaración como si fuera sacrosanta, lo último, intocable, pero hay cosas que eh, son criticables, ¿sí? Bueno, a ver, termino de leerles el artículo 1. Dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Sí? Iguales en dignidad. Y segunda parte, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Deber de comportamiento fraternal, deber de fraternidad. ¿Les recuerda eso a algo? ¿Sí? A ver. Nosotros veíamos que ya en la Constitución de la Segunda República Francesa de 1848 y también en el proyecto de Constitución francesa del año 1946 está este deber de fraternidad. Deber, artículo 1. Entonces, a ver, antes de continuar, sí creo que vale la pena que quede constancia de esto. En el artículo 1, se habla, a ver, dice, y dotados como están de razón y conciencia, esos son rasgos del individuo, y podría ser incluso del individuo aislado, tienen dos características de ser racionales y conscientes. Dice, deben comportarse fraternalmente, ¿sí? Deber de fraternidad. ¿Sí? Bien. Y bueno, entonces, en dos lugares se habla de que somos una familia. Si somos familia, a ver, bueno, aquí se habla de deber de fraternidad, de tratarnos como hermanos, pero acá esto, ¿cómo deberíamos entender el hecho de que somos familia? ¿Qué significa ser familia? O si quieren ustedes, ¿quiénes son hermanos? Y o sea, una cosa es que nos debamos comportar fraternalmente. Eso es tratarnos como si fuéramos hermanos. Y otra cosa es que seamos hermanos. Pero aquí se dice que somos familia. Todo el género humano o la especie humana es una familia. ¿Es eso algo figurativo, algo literario? Unas bonitas palabras. ¿O es un hecho? Es la verdad. Creo yo que hay razones para tomar esa palabra al pie de la letra. Voy a subir un artículo, si es que no lo he hecho, a Ley Virtual, en el que se trata de averiguar en qué fecha, o mejor dicho, en qué rango de tiempo
mínimo máximo, vivió la primera pareja, hombre y mujer, de la que descendemos. Bueno, ese, y no sé en qué fecha fue, tal vez, a ver, tengo aquí el artículo. Digo, es es este artículo publicado en la revista Nature del año 2004 y cuyo título es, bueno, está en inglés, la traducción española es Modelizando la ascendencia común reciente de todos los humanos vivos. Y es decir, de lo que, y hay un equipo de investigadores, el primero de los cuales es Douglas Rode, Steve Olson y Joseph Chang. Y según esta investigación, de lo que se trata es de descender por el árbol genealógico y tratar de descubrir en qué fecha aproximada vivieron los padres de todos los aproximadamente 7.500 millones de habitantes. Bueno, estoy hablando de hace casi ya 20 años que viven en el planeta. Nos estamos ya acercando, deberíamos estamos yendo hacia los 8.000 millones. Hace 18 años todavía no éramos tantos. Entonces, la idea es la siguiente, ¿sí? Les dibujo un árbol, ¿sí? Y aquí tenemos el tronco común. Esta es la copa. Nosotros estamos aquí, arriba. Mientras nosotros vamos bajando hacia el tronco común, a la final vamos a encontrar nuestros padres comunes de los que descendemos todos. Entonces, ¿en qué fecha o en qué periodo de tiempo está esto? ¿Sí? Bueno, aquí si nosotros quisiéramos remontarnos hasta digamos, ¿dónde empieza el árbol? ¿Será aquí o consideramos, o nos vamos a las raíces? Bueno, pongamos acá 200.000 años. Si fuéramos un poco más, menos estrictos, más laxos, entonces podríamos aumentar hasta 300.000. Toda la historia humana, pero en cualquier caso, no puede ser más de 400.000 años. Y eso, pero no vamos a ir tan lejos. Todo este tronco común significa que todos tenemos la misma parentela. Y acá, la primera pareja, el primer hombre y mujer del que desciende toda la humanidad actualmente viviente. ¿Sí? Entonces, pensemos, por ejemplo, nosotros como mestizos entre españoles e indígenas. Nos vamos hacia 500 años atrás y tenemos ahí, por ejemplo, el primer varón con un apellido español. Remontémonos 500 años más atrás, 1.000 años, 2.000 años. Entonces, ¿cuánto deberíamos ir hacia atrás en el pasado para encontrar nuestros más recientes ancestros comunes? Hablando por toda la humanidad. Y la conclusión que sacan estos investigadores, por supuesto, basándose en toda la evidencia empírica disponible,
utilizando estadísticas. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de la población está dispuesta a abandonar su ciudad y emigrar? Sabemos que el género humano nació en el centro de África y desde ahí se regó por todo el mundo. Se movió al norte del subcontinente africano. En las ciudades costeras habrá un porcentaje de la población que se lance a navegar. Luego, puede ser, cruzan el Mediterráneo, otros por lo que es el estrecho de Suez, pasarán a lo que es lo que ahora es, a ver, Palestina, Israel, Líbano, Turquía, más allá tenemos Mesopotamia, a China, pueden descender hacia la India y luego pasar a Australia y por el estrecho de Bering poblar el continente americano. Ese es el recorrido, la trayectoria de la migración humana. Ahora, hay modelos matemáticos, por supuesto, todo esta, la cuestión de la genealogía. Entonces, ¿a qué conclusión llegan este grupo de investigación? En la última página están los resultados. A ver, bueno, nos dan 1415 antes de Cristo o el año 55 de nuestra era. Es decir, en este periodo se debería ubicar a la primera pareja, a nuestros primeros, el papá y mamá, del cual descendemos todo el género humano. Otra de las conclusiones que que extraen estos autores es que todos tenemos parientes que construyeron las pirámides de Egipto. Bien, entonces, me parece que cuando en la declaración se habla de familia humana, eso no es una mera alegoría o un lenguaje figurado, sino que podemos tomarlo al pie de la letra, literalmente, puesto que es una afirmación que coincide con investigaciones científicas basadas empíricamente. Bueno, ahora he hablado de derechos iguales, que se repite tanto, no solo en el primer considerando, sino también se vuelve a insistir en el artículo 1, ¿sí? Y fíjense, pasemos al tercer considerando. Les leo, quiero hacer un comentario sobre el tercer considerando. Dice, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Bien, se está hablando de rebelión contra la tiranía, pero no se lo considera un derecho. Está simplemente como un considerando. Y seguramente fue
el que no está en el articulado, ¿sí? Y por lo tanto está excluido de los derechos humanos, aquel de rebelarse contra la tiranía o contra un régimen que no respeta la Constitución, que se pone al margen del ordenamiento jurídico. Esa es una de las razones por las cuales el bloque excomunista, el día de la votación, el 10 de diciembre, se abstuvo de votar a favor de esta declaración. Que esta fue una propuesta que seguramente vino de la antigua Unión Soviética. Bueno, ¿qué más? También, a ver, estamos en el tercero, cuarto, en el quinto considerando, está hablando que los pueblos de las Naciones Unidas se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida. A ver, permítanme. Rebelión contra la tiranía no es un derecho. Se dice supremo recurso, pero no se lo considera un derecho de los pueblos, un derecho colectivo. Acá, en el quinto considerando, se habla de que los pueblos de las Naciones Unidas están resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida. Tampoco está reconocido como derecho. Estamos hablando de 1948. ¿Sí? Progreso social y elevar el nivel de vida no tampoco son derechos. ¿Sí? A ver, pensemos un poco, ¿qué significa esto de que está resuelto a promover? Es decir, y recuerden, una mera declaración no es un pacto, no es un convenio al que se comprometen los estados. ¿Sí? Es decir, una declaración no tiene, hasta cierto punto, no tiene fuerza vinculante, fuerza de obligar a los gobiernos. En alguna medida sí, pero en derecho internacional lo que pueda constituir un instrumento para forzar a los estados a que cumplan, eso es un pacto o un convenio, pero no una declaración. ¿Sí? Entonces, no se reconoce el progreso social. Para eso tendríamos va a pasar varios años. En este momento no tengo a ver, tengo a ver si no estoy mal, recién en el año 86 se reconoce el derecho al desarrollo, pero no tomen este año como algo seguro, les estoy diciendo de memoria, puedo estar equivocado. En el receso voy a buscarles el año en el que se reconoce por medio de las Naciones Unidas ese derecho al, al desarrollo y otra declaración al derecho al progreso social. En el año 48 no hay esos. Pero, o sea, por supuesto, se habla de eso, pero no dentro del articulado, sino de los considerandos. ¿Sí? Una cosa es que los gobiernos aspiren como objetivo, como meta, como un propósito que hacen, pero otra cosa es que sean derechos.
¿sí? Entonces, como aquí se rebaja el estatuto, tanto del progreso social como del elevar el nivel de vida, mejorar la calidad de vida, a buenas intenciones de los gobiernos, pero sin que sean derechos. Entonces se les degrada, ¿sí? Bueno, y bien, ahora el último considerando dice, considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, y la Asamblea General proclama la presente declaración. Ya, entonces, supuestamente aquí está esa concepción común, pero que lamentablemente no fue así. Hubo 8 países que no votaron en contra. La manera diplomática de hacerlo es por medio de una abstención, para no decir estamos en contra, dicen me abstengo de votar. Es decir, no están a favor. He dicho ya una razón del bloque excomunista, la no inclusión del derecho colectivo de rebelarse con un gobierno que está fuera del ordenamiento jurídico. Y por supuesto también en el artículo 17 se reconoce la propiedad privada, se dice la propiedad individual. El artículo 17. Ningún comunista puede estar a favor de que la propiedad privada sea un derecho humano. Y dos países, Arabia Saudita y Sudáfrica, se oponían a los derechos iguales por distintas razones. Los árabes, porque hombre y mujer no son iguales, según ellos, y para los sudafricanos, blancos y negros tampoco son iguales. Entonces, por razones diferentes no pueden estar a favor de esta declaración, que en el primer considerando, el artículo 1 se habla de igualdad de derechos. Bien, entonces todo eso muestra que no hubo una concepción común de los derechos, y lo cual puede ser hasta cierto punto entendible. Lo que sucede en filosofía o en política tiene que estar presente esa falta de acuerdo, de unanimidad, no hay consenso, aparece acá, ¿sí? El día de la votación. Bueno. Ahora, bueno, no les voy a dar una lista de todos los derechos, pero simplemente sí quisiera, a ver, nuevamente en el artículo 1 se dice, ¿cuál es parece que la redacción, les vuelvo a leer, dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ahora, noten una diferencia con la declaración de 1789. En inmediatamente después de la Revolución Francesa. Ahí se decía o por lo menos si no estoy mal, en el artículo 1 de la Constitución de 1793, que artículo 1, todos los hombres nacen y permanecen iguales y libres, y iguales en derechos. Aquí no se dice nacen y permanecen iguales, solo dice nacen libres e iguales. ¿Sí? En ese sentido,
la declaración o la constitución de la Primera República Francesa era superior. ¿Sí? No somos iguales solo al momento de nacer. Bien, ahora pero quería decirles, la segunda parte del artículo 1 dice, y dotados como están de razón y conciencia, por esos dos motivos, por ser racionales y conscientes, deben comportarse fraternalmente, ¿sí? Por deber de fraternidad. A ver, es que eso de dotados como están, me parece que es este complemento como una especie de oración condicional, y yo la subordino a este deber de fraternidad. No creo que sea con respecto a la primera parte, que dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Después dice, y ya eso es otra oración. ¿Sí? Entonces, este deber de fraternidad, de tratarnos como hermanos, se debe a que estamos dotados de razón y conciencia. ¿Sí? Son dos características del individuo que estarían a la base del deber. Pero, por supuesto, ya una vez que acabe esta visión histórica, inmediatamente, ya en la siguiente hora, después del receso, hablaré de la naturaleza de los derechos. Y veremos ahí que hay una estrechísima relación entre derechos y deberes. ¿Sí? Fíjense cómo en una declaración de derechos, en el artículo 1, se habla de un deber. En el artículo 1. ¿Sí? Por supuesto, también en otra parte es artículo 29, numeral 1, dice, toda persona tiene deberes respecto a la comunidad. Artículo 29, el penúltimo. En el artículo 1 ya aparece, y también en el penúltimo se habla de deberes, en una declaración de derechos. ¿Sí? Bueno, y a ver, para terminar, artículo 22. ¿Sí? Aquí empiezan los derechos sociales. Dice, toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Bien, entonces, la satisfacción no es simplemente que tenemos derechos económicos, sociales y culturales, sino haber satisfechos de esos derechos. ¿Sí? Como miembro, dice toda persona, como miembro de la sociedad. ¿Sí? Bien. A veces los DESC, ¿ya? Derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Toda persona tiene derecho a la satisfacción de estos derechos, ¿sí? Como miembro de la sociedad. ¿Sí? Y esto es importante. ¿Ya? Yo entiendo que aquí se está dando una razón por la cual valen, tienen vigencia estos derechos económicos y sociales. Somos miembros de una sociedad. Antes se dijo que somos miembros de la familia humana. Y aquí precisamente en este artículo se está hablando de mediante
O sea, esa satisfacción de los derechos es mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional. ¿Sí? Esa cooperación tiene que ser de acuerdo a la organización y los recursos de cada estado. Claro, la plata no se va a dar a quien no necesita. Entonces hay que ver ahí una proporción para repartir esa cooperación internacional, para que todos gocen efectivamente de esos derechos económicos y sociales. Bueno, ya. Bueno, son interesantes aquí la enumeración que se hacen de los derechos. No lo voy a hacer. Y, a ver, para terminar, permítanme, a ver, simplemente dos hitos más. Saltémonos al año 1966, donde seguimos en las Naciones Unidas, se establecieron dos pactos internacionales. El primero con respecto a los derechos civiles y políticos, y el segundo con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales. Por separado, dos pactos. Por primera vez se ponen aparte. En la declaración del año 48 estaban juntos los civiles políticos y los económicos y sociales, sin distinción. En cambio, pasan 18 años y se separan. Los Estados Unidos han ratificado el primer pacto de derechos económicos, perdón, derechos civiles y políticos, pero no ratificaron los derechos económicos y sociales. China, al revés. China reconoce, es signatario del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos y Sociales, pero en cambio no reconoce el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. ¿Sí? Bueno, más vale que estén a favor de uno y no el otro tipo, en vez de que no estén a favor de ninguno. ¿Sí? Bien, quiero mencionar, ya para ir cerrando esta brevísima historia, indicar que en el año 1966, en el primer pacto de derechos civiles y políticos, se reconoce el derecho a la mejora continuada en el nivel de vida. ¿Sí? Lo que no estaba reconocido en el año 48, lo va a estar 18 años después. ¿Sí? Bueno, después del receso les doy los años de cuando se reconocieron los derechos al progreso social y al desarrollo. Para terminar, voy a hacer un nuevo salto de casi 30 años. Vamos a 1995. Y como se ha estado reconociendo por lo menos desde el siglo XIX, que en las constituciones no solamente se mencionan derechos, sino también obligaciones, y eso está, ya les dije también en la declaración. A ver, es el Código Penal español. Este rato no recuerdo el número del artículo,
reconoce, ya es a finales del siglo XX, realmente esto es una conquista del siglo pasado, y que por supuesto tiene sus antecedentes, no es que nace de la nada, se reconoce el deber que tiene todo individuo de socorrer a una persona que se encuentre en peligro grave y evidente sin riesgo para la persona que ayuda. Y en caso de que no lo haga, entonces, precisamente, simplemente por omisión o inacción, la persona, es decir, por no ayudar, la persona puede ir a la cárcel entre 8 meses o un poco más. Creo que la pena máxima es 1 año. ¿Sí? Piensen ustedes, por ejemplo, un accidente de tráfico. Ustedes son testigos de un choque y hay heridos. Si ustedes no llevan a uno de esos heridos al hospital y a consecuencia de eso muere, por no haber ayudado, pueden ir a la cárcel. ¿Sí? Eso es deber positivo de ayuda o socorro. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces hagamos aquí un pequeño receso